¿Sabías que el hombre más rico de México esconde un secreto que podría destruir al país? Lo que Carlos Slim descubrió en documentos de 1968 te dejará sin palabras. Esta historia cambiará para siempre tu visión de México. Prepárate para la verdad más impactante. Carlos Slim, el secreto que cambió México para siempre. En las profundidades de la noche mexicana, cuando la Ciudad de México dormía bajo un manto de estrellas apenas visibles entre el smog, Carlos Slim Elú caminaba nervioso por los pasillos de su oficina en el piso 42 de la Torre Imbursa. Sus manos temblaban mientras sostenía un documento que podría cambiar no solo su destino, sino el de toda la nación mexicana. Lo que había descubierto esa madrugada era tan impactante que ni siquiera él, el hombre más rico de México, sabía cómo procesar semejante revelación. Todo comenzó 3 semanas atrás, cuando un empleado de confianza de Grupo Carso le entregó una carpeta sellada que había encontrado en los archivos más antiguos de la empresa. «Patrón», le dijo con voz temblorosa, «creo que debe ver esto inmediatamente». Slim, acostumbrado a manejar crisis empresariales y decisiones millonarias, nunca imaginó que esos papeles amarillentos contuvieran el secreto más grande de la historia moderna de México. La carpeta contenía documentos que databan de 1968, el año de los Juegos Olímpicos en México, pero también el año de la masacre de Tlatelolco. Entre las páginas, escritas con tinta que había comenzado a desvanecerse, encontró cartas firmadas por funcionarios gubernamentales de alto rango, empresarios influyentes y, para su asombro, su propio padre, Julián Slim Haddad. Las cartas revelaban la existencia de una organización secreta conocida como los Guardianes del Águila, un grupo de élite que había estado controlando silenciosamente el destino económico y político de México durante décadas. Slim se dejó caer en su silla de cuero italiano, sintiendo como el peso de la revelación lo aplastaba. Según los documentos, los Guardianes del Águila habían estado orquestando eventos cruciales en la historia mexicana desde los años 40. La devaluación del peso en 1976, la crisis económica de 1982, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, incluso algunos aspectos del proceso de privatización de empresas estatales en los 90, todo había sido cuidadosamente planificado por este grupo secreto. Pero lo más perturbador de todo era descubrir que él mismo había sido elegido desde joven para formar parte de esta conspiración. Los documentos mostraban que su éxito empresarial no había sido producto únicamente de su brillantez financiera y su visión de negocios, sino que había recibido información privilegiada y apoyo encubierto de los Guardianes del Águila durante años. Su adquisición de Telmex, sus inversiones estratégicas, incluso algunos de sus movimientos más audaces en el mercado, habían sido facilitados por esta organización sombría. La sangre libanesa de Slim hervía de indignación. Toda su vida había creído que su fortuna era el resultado de su trabajo duro, su inteligencia para los negocios y las enseñanzas de su padre sobre el valor del ahorro y la inversión. Descubrir que había sido un peón en un juego mucho más grande lo llenaba de una mezcla de traición y furia que nunca antes había experimentado. En los documentos también encontró algo que lo dejó helado, una lista de objetivos futuros que incluía eventos que ya habían ocurrido en los últimos años. La llegada de ciertos políticos al poder, fluctuaciones específicas en el mercado de valores, incluso algunos acontecimientos internacionales que habían afectado a México. La precisión de estas predicciones era escalofriante y confirmaba que los Guardianes del Águila seguían operando en la actualidad, pero había más. Una sección especial de los documentos estaba dedicada a lo que llamaban el Proyecto Quetzalcóatl, un plan maestro que aparentemente se había estado gestando durante décadas y que estaba próximo a ejecutarse. Los detalles eran vagos, pero las implicaciones eran monumentales. Hablaban de una transformación fundamental de México, de convertir al país en la nueva potencia económica de América Latina mediante métodos que los documentos describían como medidas extraordinarias de reestructuración social y económica. Slim pasó noches enteras investigando, utilizando todos sus contactos y recursos para verificar la información. Lo que descubrió lo aterrorizó. Los Guardianes del Águila no solo existían, sino que tenían tentáculos en todos los sectores importantes del país: gobierno, medios de comunicación, sistema financiero, incluso en organizaciones criminales. Era una red tan compleja y bien organizada que había logrado mantenerse en las sombras durante más de 80 años. La organización operaba desde un búnker subterráneo construido durante la Segunda Guerra Mundial,
ubicado estratégicamente debajo del centro histórico de la Ciudad de México. Allí, utilizando tecnología de punta que incluía sistemas de inteligencia artificial y análisis predictivo, coordinaban sus operaciones. Tenían acceso a información clasificada de gobiernos extranjeros, bases de datos financieros globales y redes de espionaje industrial que les permitían anticiparse a eventos económicos mundiales. El búnker era una maravilla de ingeniería oculta. Construido originalmente como refugio antiaéreo durante los años de guerra, había sido expandido secretamente a lo largo de las décadas hasta convertirse en una ciudad subterránea completa. Tenía laboratorios de investigación, centros de comunicación, áreas residenciales para miembros de alto nivel e incluso un sistema de transporte subterráneo que conectaba con ubicaciones estratégicas en toda la ciudad. Slim descubrió que su padre había sido reclutado en los años 40, cuando la organización buscaba integrar a inmigrantes exitosos que pudieran ayudar a diversificar la economía mexicana. Julián Slim había sido el candidato perfecto, inteligente, ambicioso, leal a su país adoptivo y con las conexiones necesarias en la comunidad libanesa de México. A través de él, los guardianes habían establecido vínculos con redes comerciales del Medio Oriente que resultaron cruciales para ciertos proyectos de desarrollo económico. Los documentos revelaban que Julián había sido inicialmente un colaborador entusiasta, creyendo genuinamente que estaba ayudando a construir un México más próspero. Sin embargo, con el tiempo había comenzado a cuestionar los métodos de la organización, especialmente cuando se dio cuenta de que muchas de las crisis económicas que afectaban a las familias mexicanas comunes eran artificialmente creadas para beneficiar a los guardianes y sus aliados. Pero Carlos Slim también descubrió algo que cambió completamente su perspectiva: su padre había comenzado a rebelarse contra la organización en sus últimos años. Los documentos mostraban correspondencia entre Julián y otros miembros donde expresaba su deseo de revelar la existencia del grupo y poner fin a décadas de manipulación. Su muerte prematura en 1999 no había sido por causas naturales, como siempre se había creído. Había sido eliminado para proteger los secretos de los Guardianes del Águila. La revelación más dolorosa llegó en forma de grabaciones de audio que habían sido guardadas como evidencia de seguridad por la organización. En una de ellas, Slim pudo escuchar la voz de su padre en una reunión secreta, apenas 2 semanas antes de su muerte, declarando su intención de exponer a los Guardianes del Águila públicamente. No puedo seguir siendo cómplice de esta manipulación, decía Julián en la grabación. El pueblo mexicano merece conocer la verdad sobre quién realmente controla su destino económico. La respuesta de otros miembros en la grabación era escalofriante. Hablaban de Julián como un elemento desestabilizador que necesitaba ser neutralizado antes de que pudiera causar daños irreparables a la organización. Las últimas palabras de la grabación, pronunciadas por una voz que Slim no reconocía pero que claramente tenía autoridad, fueron: "El problema Slim será resuelto dentro de 2 semanas. Procedan con el protocolo habitual". Esta revelación encendió una llama de venganza en el corazón de Slim. No solo habían manipulado su vida y su carrera, sino que habían asesinado a su padre por intentar hacer lo correcto. Decidió que era hora de exponer a los Guardianes del Águila y poner fin a décadas de control secreto sobre México. Sin embargo, Slim sabía que enfrentarse directamente a la organización sería suicida. Necesitaba ser inteligente, paciente y extremadamente cuidadoso. Comenzó a desarrollar un plan que aprovechara sus recursos financieros, su influencia mediática y sus contactos internacionales para desmantelar la red desde adentro. Su primera movida fue financiar discretamente a periodistas de investigación independientes, proporcionándoles pistas cuidadosamente seleccionadas que los llevaran a descubrir parte de la verdad por sí mismos. Utilizó fundaciones benéficas como pantalla para canalizar dinero hacia organizaciones de transparencia y anticorrupción que pudieran ayudar a exponer las actividades de los Guardianes. Slim creó un complejo sistema de financiamiento que involucraba múltiples fundaciones, empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales. El dinero fluía a través de una red tan intrincada que resultaba prácticamente imposible rastrearlo hasta él. A través de este sistema, logró financiar investigaciones periodísticas en Estados Unidos, Europa y otros países latinoamericanos, creando una red internacional de investigadores que trabajaban sin saber que estaban conectados. Simultáneamente,
Slim comenzó a utilizar su imperio mediático para plantar semillas de dudas sobre ciertos eventos históricos. Artículos aparentemente inocentes en periódicos y revistas de su propiedad comenzaron a cuestionar las versiones oficiales de crisis económicas pasadas, sugiriendo la posibilidad de manipulación externa. Era un proceso lento y delicado, diseñado para preparar a la opinión pública para revelaciones más grandes. Los artículos estaban escritos de manera tan sutil que parecían análisis económicos académicos normales. Un artículo sobre la crisis de 1982 incluía una nota al pie que mencionaba patrones inusuales en movimientos de capital justo antes del colapso. Otro sobre la privatización de Telmex destacaba coincidencias notables en el timing de ciertas decisiones regulatorias. Gradualmente, estos artículos comenzaron a crear un patrón en la mente de lectores atentos. Mientras tanto, utilizó sus contactos en el extranjero para establecer una red de protección. Sabía que una vez que los guardianes descubrieran sus intenciones, su vida estaría en peligro. Transfirió discretamente parte de su fortuna a cuentas internacionales y estableció protocolos de seguridad que incluían guardaespaldas especializados y sistemas de comunicación encriptada. Slim contrató a exagentes de inteligencia de múltiples países, creando un equipo de seguridad personal que rivalizaba con los de jefes de Estado. Instaló sistemas de comunicación cuántica en sus oficinas principales, tecnología tan avanzada que era prácticamente imposible de interceptar. Sus vehículos fueron blindados con materiales desarrollados para uso militar y estableció rutas de escape que incluían helicópteros, jets privados y embarcaciones marítimas estratégicamente posicionadas. El momento crucial llegó cuando Slim descubrió los detalles completos del proyecto Quetzalcóatl. El plan era aún más ambicioso y aterrador de lo que había imaginado. Los guardianes del Águila planeaban orquestar una crisis económica masiva que hundiría al peso mexicano y causaría el colapso de múltiples instituciones financieras. En el caos resultante, utilizarían sus recursos y conexiones para reestructurar completamente el sistema económico del país, consolidando un poder sin precedentes. El proyecto Quetzalcóatl era increíblemente detallado, con cronogramas específicos y objetivos cuantificables. La primera fase involucraría la manipulación de calificaciones crediticias internacionales para México, haciendo que el país pareciera menos confiable para inversionistas extranjeros. La segunda fase incluiría ataques cibernéticos coordinados contra sistemas bancarios importantes, diseñados para parecer obra de hackers independientes o grupos terroristas internacionales. La tercera fase sería la más devastadora, una campaña de desinformación masiva que convencería a millones de mexicanos de que el sistema bancario estaba a punto de colapsar, causando corridas bancarias que efectivamente harían que el colapso se volviera real. La cuarta y final fase involucraría la intervención de los guardianes como salvadores del sistema económico, implementando reformas que consolidarían su control sobre todos los aspectos de la economía mexicana. La crisis sería artificial, creada mediante la manipulación coordinada de mercados financieros, ataques cibernéticos a sistemas bancarios y la difusión de información falsa que causaría pánico masivo. Millones de mexicanos perderían sus ahorros, empleos y hogares, pero los guardianes emergerían de las cenizas como los salvadores del país, implementando un nuevo sistema económico que los beneficiaría enormemente mientras mantenía al resto de la población en una situación de dependencia perpetua. Los documentos del proyecto incluían análisis psicológicos detallados sobre cómo reaccionaría la población mexicana ante diferentes tipos de crisis. Habían estudiado eventos históricos como la Revolución Mexicana, la crisis de 1982 y el levantamiento zapatista para entender exactamente qué botones psicológicos presionar para generar las reacciones deseadas. Incluso habían realizado pruebas piloto en comunidades pequeñas, creando crisis económicas menores para observar los patrones de comportamiento. El plan estaba programado para ejecutarse en 6 meses, coincidiendo con ciertas condiciones económicas globales que harían que la crisis pareciera una consecuencia natural de eventos internacionales. Slim se dio cuenta de que no tenía tiempo para un enfoque gradual. Necesitaba actuar rápidamente para evitar una catástrofe nacional. Decidió utilizar su evento benéfico anual, una gala que reunía a los empresarios más influyentes de México y América Latina, como el escenario para su revelación. Pero sabía que no podía simplemente subir al podio y denunciar a los guardianes del Águila. Necesitaba
Evidencia irrefutable y una estrategia que protegiera tanto a él como a los millones de mexicanos que serían afectados por las represalias de la organización. La gala de este año sería diferente a todas las anteriores. Slim había invitado cuidadosamente a una mezcla de posibles aliados y enemigos, necesitaba identificar quién estaba del lado de los guardianes y quién podría ayudarlo en su lucha. La lista de invitados incluía presidentes de bancos centrales, directores de medios de comunicación importantes, políticos de alto nivel y empresarios cuyas lealtades aún no estaban claras. Slim utilizó todos sus recursos tecnológicos para hackear los sistemas de los guardianes. Contrató discretamente a algunos de los mejores expertos en ciberseguridad del mundo, presentándoles el trabajo como un proyecto de seguridad corporativa. Lo que descubrieron lo dejó sin aliento. Los guardianes tenían acceso a sistemas gubernamentales clasificados, bases de datos bancarios de múltiples países y redes de comunicación de organizaciones internacionales importantes. El equipo de hackers que Slim había contratado era legendario en círculos de ciberseguridad. Incluía a antiguos miembros de Enanemes, ex empleados de agencias de inteligencia y genios de la programación que habían desarrollado algunos de los malware más sofisticados del mundo. Trabajando desde ubicaciones seguras distribuidas globalmente, lograron penetrar sistemas que se consideraban impenetrables. Lo que encontraron en los servidores de los guardianes era una base de datos que contenía información sobre prácticamente todas las personas influyentes de México y muchos otros países. Tenían archivos detallados sobre políticos, empresarios, periodistas, académicos y líderes sociales. Los archivos incluían no solo información pública, sino secretos personales, debilidades psicológicas, traumas familiares y cualquier cosa que pudiera usarse para chantaje o manipulación, pero también encontró su punto débil. La organización dependía de un sistema central de comunicaciones que coordinaba todas sus operaciones. Si pudiera interrumpir este sistema en el momento correcto, podría crear suficiente caos interno para exponer sus actividades sin darles tiempo de implementar contramedidas. El sistema central era una maravilla de ingeniería de software, diseñado con múltiples redundancias y protocolos de seguridad que lo hacían prácticamente imposible de derribar desde el exterior. Sin embargo, los hackers de Slim descubrieron que el sistema tenía una vulnerabilidad fundamental, dependía de un único protocolo de autenticación cuántica que, si era comprometido, causaría que todo el sistema se cerrara automáticamente para prevenir acceso no autorizado. La noche de la gala, Slim había preparado todo meticulosamente. Había invitado a periodistas internacionales, representantes de organizaciones de transparencia y algunos políticos en los que confiaba. En el momento culminante de su discurso, activó el ataque cibernético contra los guardianes del Águila mientras simultáneamente transmitía en vivo toda la evidencia que había recopilado. El momento fue dramático. Slim había comenzado su discurso de manera aparentemente normal, hablando sobre la importancia de la filantropía y el desarrollo económico sustentable. Pero gradualmente, su tono se volvió más serio. Esta noche, dijo, voy a compartir con ustedes una verdad que cambiará para siempre la forma en que vemos a nuestro país y nuestro continente. Las pantallas del salón se llenaron de documentos, grabaciones de audio y correspondencia que mostraban décadas de manipulación y control secreto. Los asistentes observaron en shock mientras se revelaban los nombres de políticos, empresarios y funcionarios que habían sido parte de la conspiración. Pero lo más impactante fue la revelación del proyecto Quetzalcóatl y cómo estaba a punto de arruinar la vida de millones de mexicanos. En el salón se podía escuchar un silencio sepulcral interrumpido solo por jadeos de shock y el sonido de teléfonos celulares siendo utilizados frenéticamente. Algunos invitados intentaron abandonar el evento, pero Slim había previsto esto y las salidas estaban discretamente bloqueadas por su equipo de seguridad. Es importante, dijo por el micrófono, que todos escuchen toda la presentación antes de tomar cualquier acción. Durante los siguientes 90 minutos, Slim presentó evidencia meticulosamente organizada que mostraba el alcance completo de la conspiración. Proyectó árboles genealógicos que mostraban conexiones familiares entre miembros de los guardianes que se extendían por generaciones. Mostró flujos financieros que revelaban cómo dinero había sido transferido entre organizaciones aparentemente independientes. Reprodujo grabaciones de audio donde se podía escuchar a miembros de la organización discutiendo planes para manipular elecciones, crisis económicas y eventos sociales. La reacción fue inmediata y masiva.
Las redes sociales se inundaron con la información, los medios internacionales recogieron la historia y el gobierno mexicano se vio obligado a iniciar investigaciones oficiales. En cuestión de horas, varios miembros de los Guardianes del Águila fueron arrestados, aunque muchos otros lograron escapar. La transmisión en vivo de la revelación fue vista por más de 50 millones de personas en tiempo real, un récord para cualquier evento no deportivo en la historia de México. Los hashtags relacionados con la revelación dominaron las redes sociales no solo en México, sino globalmente. Almohadilla Guardianes del Águila, Almohadilla Proyecto Quetzalcóatl y Almohadilla Slim Revelación se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de horas. Slim sabía que había ganado una batalla importante, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los guardianes que permanecían libres intentarían vengarse y reconstruir su organización. Por eso había preparado un último as bajo la manga, había documentado todo el proceso de su investigación y revelación, y había establecido un sistema automático que liberaría información adicional si algo le sucediera. El sistema de seguridad que Slim había establecido era conocido como Protocolo Fénix. Si algo le ocurriera a él o a miembros clave de su equipo, servidores automatizados en múltiples países liberarían simultáneamente terabytes de información adicional sobre los Guardianes del Águila y organizaciones relacionadas. La información incluía nombres, ubicaciones, cuentas bancarias, planes futuros y conexiones internacionales que haría imposible para los supervivientes de la organización reagruparse efectivamente. Los meses siguientes fueron tumultuosos para México. Las revelaciones causaron una crisis política masiva, pero también abrieron la oportunidad para una verdadera democratización del poder económico del país. Slim utilizó su influencia para apoyar reformas que fortalecieran la transparencia y redujeran la concentración del poder en manos de unos pocos. El periodo inmediatamente posterior a las revelaciones fue caótico. 3 gobiernos estatales colapsaron cuando se reveló la profundidad de su compromiso con los guardianes. El peso mexicano experimentó volatilidad extrema mientras los mercados intentaban procesar las implicaciones de las revelaciones. Varias instituciones financieras importantes fueron sometidas a auditorías exhaustivas y algunas fueron forzadas a cerrar cuando se descubrió que habían sido utilizadas como vehículos para operaciones de los guardianes. Pero también hubo desarrollos positivos. Organizaciones de la sociedad civil que habían estado trabajando en transparencia y anticorrupción durante años finalmente tuvieron las herramientas y evidencia necesarias para impulsar reformas reales. Se estableció una comisión especial para investigar la infiltración de los guardianes en diferentes sectores del gobierno y la economía. Nuevas leyes fueron aprobadas que requerían niveles de transparencia sin precedentes para empresas grandes y organizaciones políticas, pero la historia no terminó ahí. Slim descubrió que los Guardianes del Águila no eran únicos en México. Existían organizaciones similares en otros países de América Latina, todas conectadas en una red continental que había estado manipulando el desarrollo de la región durante décadas. Su revelación en México había sido solo el primer domino en una cadena que se extendía desde Argentina hasta Estados Unidos. Los documentos que había obtenido incluían correspondencia entre los Guardianes del Águila y organizaciones hermanas en Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Perú. Cada país tenía su propia versión de la organización, adaptada a las circunstancias locales pero siguiendo los mismos principios básicos de control económico secreto. En Brasil, se llamaban los Senhores do Café. En Argentina, los Herederos del Río de la Plata. En Colombia, la Hermandad del Oro decidió dedicar el resto de su vida y fortuna a exponer estas redes secretas y promover la verdadera transparencia democrática en toda América Latina. Estableció una fundación internacional que trabajaba con periodistas, activistas y políticos honestos para investigar y revelar corrupciones sistémicas y manipulaciones económicas. La Fundación Transparency Americas, como la llamó, operaba con un presupuesto anual de más de $500 millones y tenía oficinas en 15 países. Empleaba a más de 2.000 investigadores, periodistas, abogados y expertos en tecnología que trabajaban coordinadamente para exponer redes de corrupción y manipulación en toda la región. La fundación desarrolló tecnologías innovadoras para análisis de datos que podían identificar patrones sospechosos en transacciones financieras, comunicaciones y comportamientos organizacionales. Su trabajo lo convirtió en un objetivo constante de amenazas y atentados,
pero también en un héroe para millones de personas que finalmente entendían por qué sus países habían enfrentado crisis recurrentes y desarrollo desigual. Slim había demostrado que un solo individuo, con suficiente determinación y recursos, podía desafiar sistemas de poder que parecían invencibles. Los intentos de asesinato comenzaron casi inmediatamente después de la revelación inicial. En el primer año, los servicios de seguridad de Slim documentaron más de 50 amenazas creíbles contra su vida, incluyendo al menos 12 intentos serios de atentado. Los métodos variaban desde tiradores solitarios hasta intentos de envenenamiento, ataques con drones e incluso un elaborado plan para causar un accidente en su jet privado. Sin embargo, los guardianes del Águila que habían logrado escapar no se quedaron de brazos cruzados. 3 años después de las revelaciones iniciales, comenzaron una campaña sistemática para desacreditar a Slim y sabotear sus esfuerzos. Utilizaron sus contactos restantes en medios de comunicación para difundir información falsa sobre sus actividades empresariales, crearon crisis artificiales en algunas de sus empresas y orquestaron protestas aparentemente espontáneas contra sus proyectos filantrópicos. La campaña de desprestigio era sofisticada y multifacética. Incluyó la creación de organizaciones falsas de derechos de trabajadores que protestaban contra las empresas de Slim, documentales aparentemente independientes que cuestionaban sus motivaciones, e incluso el desarrollo de teorías de conspiración que sugerían que sus revelaciones habían sido una operación de falsa bandera diseñada para consolidar su propio poder. La situación se volvió aún más peligrosa cuando Slim descubrió que los guardianes habían comenzado a infiltrar organizaciones criminales para eliminar físicamente a quienes habían colaborado con sus investigaciones. Varios periodistas que habían ayudado a exponer la conspiración murieron en circunstancias sospechosas y algunos de sus aliados políticos comenzaron a recibir amenazas directas contra sus familias. María Elena Vázquez, una periodista de investigación que había sido instrumental en verificar algunos de los documentos más importantes, fue encontrada muerta en su apartamento en una escena que había sido cuidadosamente preparada para parecer un robo que había salido mal. Sin embargo, nada había sido robado, y análisis forenses posteriores revelaron evidencia de que había sido drogada antes de ser asesinada. Su computadora había sido destruida profesionalmente y todos sus respaldos en la nube habían sido borrados. Slim se vio obligado a intensificar sus medidas de seguridad y a operar desde ubicaciones secretas. Utilizó una red de dobles corporales y vehículos señuelo para confundir a quienes intentaban seguir sus movimientos. Sus reuniones más importantes se realizaban en ubicaciones cambiantes, utilizando códigos y señales que solo sus colaboradores más cercanos conocían. El nivel de paranoia requerido para sobrevivir comenzó a afectar la salud mental de Slim. Raramente dormía en el mismo lugar 2 noches consecutivas. Sus comidas eran preparadas por chefs especializados en detectar venenos y probadas por catadores profesionales. Incluso sus conversaciones telefónicas con sus hijos requerían protocolos de seguridad complejos que incluían códigos verbales para confirmar que no estaban siendo coaccionados. Durante este periodo, Slim hizo un descubrimiento que cambiaría completamente su comprensión de la situación. Los Guardianes del Águila no eran simplemente una organización mexicana con conexiones internacionales, sino una célula local de una confederación global de sociedades secretas que había estado controlando el desarrollo económico mundial durante siglos. Esta red global incluía organizaciones similares en Europa, Asia y África, todas coordinadas por una estructura central que operaba desde múltiples ubicaciones. La revelación llegó cuando uno de los miembros capturados de los Guardianes del Águila, enfrentando una sentencia de cadena perpetua, decidió colaborar con las autoridades a cambio de protección para su familia. Eduardo Santamaría, exdirector de operaciones de la organización, reveló la existencia de la Hermandad del Globo Dorado, una confederación que había estado manipulando eventos históricos importantes desde la Revolución Industrial. Santamaría era un hombre quebrado cuando finalmente decidió hablar. Había perdido a su esposa en lo que oficialmente había sido un accidente automovilístico, pero que él sabía había sido un mensaje de otros miembros de los Guardianes para mantenerlo callado. El miedo por la seguridad de sus 2 hijos menores lo llevó finalmente a buscar protección gubernamental a cambio de su testimonio completo. Según Santamaría,
La hermandad había estado detrás de eventos como la crisis financiera de 1929, las dos guerras mundiales, la crisis del petróleo de los años 70 e incluso la reciente pandemia global. Su objetivo era crear ciclos de crisis y recuperación que les permitieran redistribuir recursos y poder a nivel mundial, manteniendo a las poblaciones en un estado de dependencia constante. Los detalles que proporcionó Santa María eran escalofriantes. La hermandad operaba con un horizonte de planificación de siglos, no décadas. Tenían documentos que trazaban estrategias para eventos que no ocurrirían hasta el año 2100. Sus métodos incluían todo, desde la manipulación de sistemas educativos para crear generaciones de ciudadanos más dóciles, hasta el desarrollo de tecnologías específicas que facilitarían el control social. México había sido elegido como zona de prueba para técnicas de control económico que posteriormente se implementarían en otras regiones. El éxito de los Guardianes del Águila en mantener el control sobre la economía mexicana durante décadas había servido como modelo para operaciones similares en Brasil, Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos. La información de Santa María incluía organigramas detallados que mostraban cómo la hermandad estaba estructurada globalmente. En la cúspide estaba un consejo de 12 individuos conocidos solo por códigos numéricos. Debajo de ellos operaban consejos regionales que supervisaban operaciones en diferentes continentes. Los Guardianes del Águila habían sido parte del Consejo Regional de América Latina, que también incluía organizaciones en Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú y, sorprendentemente, células en Estados Unidos y Canadá. Slim se dio cuenta de que su lucha había evolucionado más allá de simplemente liberar a México. Ahora se enfrentaba a una conspiración global que amenazaba la autonomía de todas las naciones. Decidió expandir sus operaciones, estableciendo células de resistencia en múltiples países y coordinando esfuerzos con otros individuos poderosos que habían comenzado a sospechar de manipulaciones similares en sus propias regiones. Su primera aliada importante fue Isabella Rosenberg, heredera de un imperio mediático europeo que había descubierto evidencia de manipulación en los mercados financieros de la Unión Europea. Isabella había estado investigando irregularidades en el mercado de bonos europeos cuando descubrió patrones que sugerían manipulación coordinada por múltiples bancos de inversión. Sus investigaciones la habían llevado a descubrir conexiones con organizaciones que sonaban sorprendentemente similares a los Guardianes del Águila. El primer encuentro entre Slim e Isabella tuvo lugar en un yate en aguas internacionales del Mediterráneo, lejos de cualquier jurisdicción que pudiera estar comprometida por la hermandad. Isabella era una mujer impresionante, no solo por su belleza sino por su inteligencia penetrante y su determinación férrea. Había heredado un imperio mediático que incluía periódicos, estaciones de televisión y plataformas digitales en 12 países europeos. Juntos, establecieron una red de comunicación segura que les permitía coordinar investigaciones y compartir información sin ser detectados por la hermandad. Utilizaron una combinación de tecnología cuántica, mensajería encriptada y métodos de comunicación antiguos pero efectivos como códigos en anuncios de periódicos y señales en transmisiones de radio. A esta alianza se unieron posteriormente Chen Weimin, un magnate tecnológico chino que había documentado intentos de infiltración en el sistema financiero asiático, y Amara al-Rashid, una empresaria saudí que había expuesto conexiones entre organizaciones secretas y fluctuaciones en los precios del petróleo. Chen Weimin había construido uno de los conglomerados tecnológicos más grandes de China, pero sus investigaciones sobre irregularidades en el mercado de acciones asiático lo habían llevado a descubrir una red de manipulación que se extendía desde Tokio hasta Mumbai. Había documentado evidencia de que ciertos eventos económicos importantes en Asia habían sido orquestados por una organización secreta con conexiones globales. Amara al-Rashid era quizás la más valiente del grupo. Como mujer empresaria en Arabia Saudí, había enfrentado obstáculos enormes para construir su imperio petroquímico, pero había usado su posición única para investigar manipulaciones en los mercados globales de energía. Sus descubrimientos incluían evidencia de que varias crisis petroleras históricas habían sido artificialmente creadas para redistribuir poder económico global. Esta coalición internacional, que se autodenominó los Libertadores, comenzó a trabajar sistemáticamente para exponer las operaciones de la hermandad en múltiples continentes.
Utilizaron una combinación de infiltración tecnológica, investigación periodística y presión política para revelar evidencia de manipulación en diferentes países. Los libertadores desarrollaron una estrategia de 3 fases para desmantelar la hermandad globalmente. La primera fase involucraría exposiciones coordinadas en múltiples países para abrumar la capacidad de la organización de contener el daño. La segunda fase incluiría la captura de miembros clave y la confiscación de activos financieros importantes. La tercera fase se centraría en la reestructuración de sistemas internacionales para prevenir que organizaciones similares pudieran surgir en el futuro. Sin embargo, la hermandad no permaneció pasiva ante esta amenaza. Comenzaron a implementar contramedidas cada vez más agresivas, incluyendo asesinatos selectivos, chantaje masivo y la creación de crisis artificiales diseñadas para distraer la atención pública de las investigaciones en curso. La respuesta de la hermandad fue rápida y brutal. Utilizaron todos los recursos a su disposición para atacar a los libertadores desde múltiples ángulos. Campañas de desinformación fueron lanzadas para desacreditar a cada miembro del grupo. Ataques cibernéticos fueron dirigidos contra sus empresas y fundaciones. Presión económica fue aplicada a través de instituciones financieras comprometidas para crear crisis artificiales en sus negocios. El caso más grave fue el intento de asesinato contra Chen Weimin en Shanghái. Un dron modificado con explosivos fue dirigido hacia su vehículo mientras viajaba a una reunión importante. Solo la intervención de último momento de su equipo de seguridad, que detectó el dron y lo neutralizó con tecnología de contramedidas electrónicas, salvó su vida. El incidente fue reportado en medios chinos como un mal funcionamiento técnico de un dron comercial. La situación alcanzó un punto crítico cuando la hermandad orquestó una serie de ataques coordinados contra instalaciones financieras importantes en Ciudad de México, Londres, Hong Kong y Dubái. Estos ataques, aparentemente realizados por organizaciones terroristas independientes, tenían como objetivo real destruir evidencia física de sus operaciones y crear una atmósfera de miedo que justificara medidas de seguridad más estrictas. Los ataques fueron ejecutados con precisión militar. En Ciudad de México, explosivos fueron detonados en el sótano del edificio principal del Banco de México, destruyendo décadas de registros financieros. En Londres, un ataque cibernético masivo paralizó el sistema de la bolsa de valores durante 48 horas, causando pérdidas de billones de dólares. En Hong Kong, un accidente en un data center financiero importante resultó en la pérdida de registros de transacciones que databan de los años 90. Slim y sus aliados se dieron cuenta de que tenían que acelerar sus planes. Decidieron lanzar una revelación simultánea en los 4 continentes, utilizando todos los recursos mediáticos disponibles para hacer público todo lo que habían descubierto sobre la Hermandad del Globo Dorado. La operación, denominada Amanecer Global, se ejecutó durante un periodo de 48 horas que cambiaría para siempre la historia mundial. Comenzando desde México, donde Slim utilizó sus canales de televisión y radio para transmitir evidencia documentada de décadas de manipulación, la revelación se extendió rápidamente a Europa, Asia y Medio Oriente. El día de Amanecer Global, Slim se levantó antes del amanecer en su refugio seguro en las montañas de Puebla. Sabía que las siguientes 48 horas determinarían no solo su destino personal, sino el futuro de la humanidad. A las 6 de la mañana hora local de México, exactamente al amanecer, comenzó la transmisión simultánea más ambiciosa en la historia de los medios de comunicación. La información revelada incluía grabaciones de reuniones secretas, correspondencia entre líderes de diferentes células, planes detallados para crisis futuras y listas completas de políticos, empresarios y funcionarios que habían estado colaborando con la hermandad. La evidencia era tan abrumadora y bien documentada que resultó imposible de negar o desacreditar. Una de las revelaciones más impactantes fue un video de una reunión del Consejo Supremo de la Hermandad que había sido grabado secretamente por uno de sus propios miembros que había comenzado a tener dudas sobre la moralidad de sus acciones. En el video se podía ver a 12 individuos, sus rostros ocultos pero sus voces claramente audibles, discutiendo planes para reducir la población global a niveles manejables a través de crisis controladas que incluían hambrunas artificiales, pandemias dirigidas y guerras regionales. La reacción pública fue extraordinaria. En todo el mundo, millones de personas salieron a las calles exigiendo transparencia y justicia.
Gobiernos que habían estado comprometidos con la hermandad se vieron obligados a renunciar y se iniciaron investigaciones oficiales en más de 50 países simultáneamente. En México, las manifestaciones fueron especialmente masivas. El zócalo de la Ciudad de México se llenó con más de 1 millón de personas que coreaban verdad, justicia, libertad. Los manifestantes cargaban carteles con fotos de Slim y los otros libertadores, aclamándolos como héroes nacionales. Manifestaciones similares ocurrieron en ciudades importantes de todo el país, pero la hermandad no se rindió sin luchar. Utilizando sus recursos restantes, intentaron orquestar un colapso económico global que haría que las revelaciones parecieran irrelevantes en comparación con la supervivencia económica inmediata. Lanzaron ataques cibernéticos masivos contra sistemas bancarios, difundieron información falsa sobre inminentes guerras nucleares y manipularon mercados de materias primas para crear escasez artificial de alimentos y combustibles. El contraataque de la hermandad fue devastador pero predecible. Slim y los libertadores habían anticipado esta respuesta y habían preparado contramedidas. Cuando los ataques cibernéticos comenzaron, equipos de expertos en seguridad informática que habían estado esperando en ubicaciones estratégicas implementaron defensas que habían estado desarrollando en secreto durante meses, durante semanas. El mundo estuvo al borde del caos total. Los mercados financieros se colapsaron, las cadenas de suministro se interrumpieron y varios países estuvieron a punto de declarar la ley marcial. Parecía que la hermandad había logrado crear una crisis tan grande que las personas estarían dispuestas a aceptar cualquier solución, incluso el retorno del control secreto. Los días más oscuros llegaron cuando la hermandad logró cortar temporalmente el suministro eléctrico a grandes áreas urbanas en múltiples continentes. Durante 72 horas, ciudades como Nueva York, Londres, Tokio y Sao Paulo experimentaron apagones masivos que causaron pánico y disturbios. Los supermercados fueron saqueados, los sistemas de transporte colapsaron y los servicios de emergencia se vieron abrumados. Fue en este momento crítico cuando Slim y los libertadores implementaron la fase final de su plan. Habían estado preparando secretamente una infraestructura alternativa que podría mantener operaciones básicas durante una crisis prolongada. Utilizando redes de comunicación descentralizadas, sistemas de intercambio alternativos y reservas estratégicas de recursos esenciales, lograron mantener estables las regiones bajo su influencia mientras el resto del mundo se hundía en el caos. La infraestructura alternativa incluía generadores de energía distribuidos, redes de comunicación por radio de onda corta, sistemas de distribución de alimentos basados en cooperativas locales y monedas digitales respaldadas por activos físicos que no podían ser manipuladas por sistemas bancarios tradicionales. Estas medidas habían sido establecidas discretamente durante los años previos, aparentando ser proyectos de desarrollo comunitario o iniciativas de sustentabilidad ambiental. Su éxito en mantener la estabilidad mientras exponían simultáneamente los métodos de la hermandad convenció a poblaciones enteras de que era posible un sistema diferente. Gradualmente, las regiones estables se expandieron mientras más personas rechazaban el control secreto y adoptaban los principios de transparencia y autodeterminación promovidos por los libertadores. El momento decisivo llegó cuando comunidades enteras comenzaron a declararse zonas libres de manipulación y adoptaron los sistemas alternativos desarrollados por los libertadores. Estas zonas se expandieron rápidamente, conectándose entre sí para formar redes de resistencia que eventualmente abarcaron continentes enteros. La batalla final ocurrió en los mercados financieros globales, donde Slim utilizó toda su experiencia como inversionista para contrarrestar los intentos de la hermandad de mantener el caos económico. Coordinando con bancos centrales honestos y utilizando reservas que había estado acumulando secretamente durante años, logró estabilizar las monedas principales y restaurar la confianza en los sistemas financieros. El momento decisivo llegó cuando la hermandad, desesperada por mantener el control, reveló accidentalmente la ubicación de su centro de comando global durante un intento fallido de coordinar un último ataque masivo. Los libertadores utilizaron esta información para organizar operaciones simultáneas que capturaron a los líderes principales de la organización y confiscaron documentos que revelaban la extensión completa de sus operaciones durante los últimos 200 años. La operación final, conocida como Alba Definitiva, involucró equipos especiales en 47 ubicaciones simultáneamente.
El centro de comando principal estaba ubicado en una isla artificial en aguas internacionales del Pacífico, disfrazada como una plataforma de investigación oceánica. Cuando los equipos de asalto llegaron, encontraron no solo a los líderes de la hermandad, sino también archivos que documentaban siglos de manipulación histórica. Con el colapso de la Hermandad del Globo Dorado, el mundo entró en una nueva era caracterizada por una transparencia sin precedentes en el poder económico y político. Slim se convirtió en una figura histórica, no solo por su riqueza, sino por haber liderado la liberación de la humanidad de siglos de manipulación secreta. Los cambios fueron profundos y duraderos. Nuevas instituciones internacionales fueron establecidas para monitorear y prevenir futuras conspiraciones. Sistemas de transparencia fueron implementados que requerían que todas las transacciones financieras importantes fueran públicamente documentadas. La educación pública fue reformada para incluir entrenamiento en pensamiento crítico y detección de manipulación. Su legado se extendió mucho más allá de México. Los principios de transparencia y responsabilidad que había promovido se implementaron en sistemas políticos y económicos alrededor del mundo. Las generaciones futuras estudiarían su historia como el momento en que la humanidad finalmente tomó control de su propio destino. En México específicamente, los cambios fueron transformacionales. La economía se diversificó como nunca antes había sucedido, ya que pequeñas y medianas empresas pudieron competir en un campo de juego nivelado sin la interferencia de monopolios secretos. La pobreza se redujo dramáticamente cuando los recursos nacionales comenzaron a ser distribuidos de manera más equitativa. La democracia se fortaleció cuando los ciudadanos tuvieron acceso a información completa sobre las acciones de sus representantes. La revelación de los Guardianes del Águila cambió para siempre la forma en que los mexicanos veían su historia y su futuro. Ya no serían víctimas pasivas de fuerzas económicas misteriosas, sino protagonistas activos en la construcción de un país más justo y transparente. Y todo había comenzado con un hombre que tuvo el valor de desafiar a quienes creían controlar su destino desde las sombras. El legado de Carlos Slim ya no se definiría solo por su riqueza o sus empresas, sino por haber liberado a su país de décadas de manipulación secreta y haber abierto el camino hacia una nueva era de transparencia y justicia social en todo el mundo. Su historia se convirtió en un símbolo de que ningún sistema de poder, por más entrenched que parezca, es invencible ante la determinación de quienes luchan por la verdad y la libertad. Los historiadores del futuro marcarían este periodo como el fin de la era de las sociedades secretas y el comienzo de la era de la transparencia global. Y en el centro de esta transformación histórica estaría la figura de Carlos Slim Elú, el hombre que se negó a permanecer callado cuando descubrió que su vida había sido una mentira, y que tuvo el valor de arriesgar todo para revelar la verdad que liberaría a la humanidad. Para más historias emocionantes y contenido exclusivo que tocará tu alma, no te lo pierdas. Suscríbete al canal para ser parte de nuestra comunidad. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada nueva aventura. Dale like si te gustó la historia y ayúdanos a llegar a más personas. Comenta qué te pareció, desde dónde nos estás viendo y comparte tus emociones.